Queridos amigos, que el Señor esté contigo, que el Señor esté con todos vosotros. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí esta tarde, en este rato de bendición, de calma, de serenidad. Lo que estamos haciendo tú y yo es distinto de cualquier cosa ordinaria o vana o vulgar, porque queremos abrir nuestro espíritu a la acción del Espíritu de Dios. Queremos ser iluminados y transformados por su palabra. Hoy quiero continuar con la narración, con la historia del Éxodo, el camino del pueblo de Israel por el desierto, que no fue fácil, como sabéis. Y hoy precisamente pues se trata de una situación terrible, la sed. Nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo 17, toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de Yahvé para continuar sus jornadas y acamparon en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo se querelló contra Moisés diciendo: «Danos agua para beber». Respondióles Moisés: «¿Por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados?». Hoy quiero hablaros de esto, de esta experiencia que, bueno, pues ya la hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando el pueblo se queja, porque se quejó muchas veces. Y en este caso, pues, quiero hablaros de lo que puede significar una experiencia límite. El pueblo torturado por la sed. ¿Qué pasa cuando nos vemos sometidos, cuando estamos en una experiencia radical, dramática, límite? Bueno, pues, para ponerlo sencillamente, que nuestras defensas psicológicas colapsan. Y puede aparecer una parte de nosotros mismos que nos sorprende. Puede aparecer terror, angustia, miedo, rabia. ¿Quién sabe? En los años 70 del siglo pasado, 1970, fueron cada vez más populares los llamados grupos de encuentro, que eran como especie de retiros, pero en laico. Entonces los participantes pues asistían a estos retiros motivados por un interés, ¿no?, en el crecimiento personal, psicológico. Bueno, pues la técnica de estos grupos, no siempre, pero en algunos casos, era exponer a los participantes a intenso estrés. ¿Y cómo lo hacían? Pues alargando las jornadas, las charlas, las sesiones, reduciendo el tiempo de descanso, el tiempo para estar solos, de modo que al final, pues la gente estaba realmente exhausta, agotada, cansada, harta. Y era justamente en esos momentos, cuando estamos que no podemos más, que la gente se manifestaba con más honestidad. Expresaban su rabia, su odio, que antes estaba también allí, pero cubierto bajo una capa de educación, de control, ¿no? Bueno, pues como digo, este estrés inducido en los grupos de encuentro hacía que las personas manifestasen un aspecto de sí mismas que a lo mejor durante la vida ordinaria pues no aparecía. Quiero también compartiros que a mí esto me ha ocurrido mucho. Es decir, el estar pues de muy mal humor,
por decirlo pronto, sobre todo cuando estoy cansado. O también cuando estoy pues sin la posibilidad de recuperarme. Y me pasaba normalmente mucho en los viajes, que son situaciones de estrés, ¿no? Aunque lo pase uno bien, pero te ves expuesto pues eso a mucho rato juntos, etcétera, ¿no? Pues casi siempre me pasaba que, no sé, que de repente me encontraba mal, a disgusto. Y eso me hacía sufrir, ¿no? Me hacía sufrir. Y aunque yo quisiera ser amable y disfrutar, no podía. También recuerdo una ocasión, ¿no? Cuando mi padre estaba enfermo, creo que debía ser el año 2005, que se puso muy enfermo y le tuvimos que llevar al hospital en Albacete y estuvo todo un mes internado. Yo acudí a ayudar también a mis hermanos a cuidarle y yo pensaba que con mi práctica espiritual, ¿no? Con mi meditación, con mi oración, pues como que yo estaba por encima de la gente, que yo podía controlar el estrés, estar calmado, sereno y mostrar pues eso, una amplia ecuanimidad, ¿no? Y para mi triste sorpresa, recuerdo que perdí el control en alguna ocasión. En una en concreto me acuerdo que le hablé a una enfermera muy enfadado, ¿no? Y esto me entristeció, me sorprendió, pero también me hizo ver, ¿no? Que en situaciones de estrés, pues que perdemos los papeles y que manifestamos pues un yo más débil de lo normal. Tal vez el caso más claro, ¿no? Y más triste de lo que puede ser el manifestar o el mostrarse, ¿no? Una parte de nosotros mismos inesperada, es lo que le ocurrió a Pedro. Como bien sabéis, en los evangelios se nos dice que en la última cena, pues Jesús les dijo que le iban a entregar y que donde él iba no podían seguirle. Y Pedro, lleno de cariño, protestaba: ¿cómo que yo no puedo acompañarte? Yo daré mi vida por ti. Y lo decía convencido. Pero Jesús le dice: mira, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Y seguro que Pedro no se lo podía creer ni lo podía aceptar. ¿Qué pasó después? Pues que el miedo, el estrés, la presión, el miedo, pues le hizo manifestarse de un modo que él no podría imaginarse, hasta el punto de negar a Jesús. Los grandes místicos, y sobre todo nuestro querido San Juan de la Cruz, ¿no? Nos hablan de una experiencia espiritual también de intensísimo estrés. San Juan habla de la noche oscura, que hay 2. La noche oscura de los sentidos, que es terrible, según él dice, y luego la noche oscura del alma, que es espantosa, según también él dice. Bueno, pues, ¿qué ocurre especialmente durante la noche oscura del alma? Pues posiblemente también tenga que ver con el estrés. Con el estrés por una vida muy intensa, una vida mística muy intensa, y los santos se agotan. Y también pues por la acción del Espíritu. En todo caso, las defensas psicológicas del santo pues colapsan. ¿Os parece raro que diga esto, verdad? Como si los santos también tuvieran defensas psicológicas, ¿no? Pues ese es el tema, que
cuando entremos en el cielo tenemos que entrar sin defensas psicológicas, tenemos que entrar desnudos, como un niño, profundamente integrados, por lo cual no hará falta que nos defendamos de nosotros mismos, ¿no? Que no hay una parte amenazante que tengamos que tener controlada. Pero incluso en el caso de los grandes santos, antes de la purificación que se lleva a cabo en esta, según también San Juan de la Cruz, en esta bendita noche, pues tiene sus defensas psicológicas. ¿Y de qué se defiende estos santos? Pues os lo podéis imaginar. San Juan de la Cruz nos dice que cuando él experimentó esta terrible prueba, le acosaron, ¿no? Le acometieron terribles tentaciones, blasfemias, agresión y tentaciones sexuales. Es decir, blasfemia, porque Dios es lo que ellos más quieren, ¿no? Entonces, como que les surgen esa especie de escrúpulos, ¿no? Y después, por supuesto, como estas personas han vivido toda su vida, ¿no?, en permanente ascesis, en permanente control, en permanente vigilancia, no permitiéndose ni el más mínimo resquicio de placer o de deseo sexual, o agresivo, ¿no? Entonces, todos estos impulsos, ¿no?, han permanecido reprimidos pues toda la vida. Imaginaros también pues toda la educación, toda la formación, todo el estilo de vida, ¿no?, en tiempos de San Juan de la Cruz, tan rigorista, ¿no?, tan implacable con este tipo de impulsos, ¿no?, donde se vería pues la sexualidad sobre todo, ¿no?, como el mismo demonio. Entonces, pues como te digo, profundamente reprimidos. Pero claro, una vez que viene la noche espiritual y te destroza y te desmorona, pues todo eso sale. ¿Y cómo lo experimentó San Juan de la Cruz? Con inmensísima, dice él, angustia. Dice, con una angustia, con un sufrimiento 1000 veces peor que la mismísima muerte, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué Dios tiene que ser así, no? ¿Por qué tiene que hacer tantas faenas? Tantas faenas con P. Tantas faenas con P. A los que Él quiere, a los santos, al pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué se lo tiene que hacer tan difícil? ¿Por qué no puede de alguna manera, pues eso, suavizar las cosas, darles agua? ¿Por qué tiene? Y esa es la pregunta que yo os quiero hacer ahora, ¿no? Que emerger, que salir todo nuestro inconsciente, todo lo reprimido, todos los impulsos que tenemos aquí metidos. ¿Por qué? Bueno, pues esta es una pregunta profunda y tiene que ver, por supuesto, con el tema de la transformación, de la unión con Dios. Insisto que el camino del pueblo de Israel a lo largo del desierto es un camino de transformación espiritual. Que si en este camino, que si en esta transformación espiritual, el pueblo de Israel no estaría preparado para entrar a la tierra prometida. Que lo que les ocurrió a estos israelitas hace ya miles de años, 3000 y pico años, es una palabra viva para ti y para mí. Que tú y yo ya estamos salvados. Pero que a pesar de estar salvados, aún no estamos transformados. Yo por lo menos. Y por tanto, yo necesito esta transformación, necesito
pues mi desierto. Necesito que el Señor pues me vaya purificando y me vaya transformando, porque si en esa transformación no se puede ver a Dios. Si en esta transformación los santos dirán que es imposible el estado de unión, que atención, este estado de unión no es algo que yo me imagino, no es algo que leo en los libros, en el sentido de que un día, pues tal vez en el cielo, pues vivamos en unión con Dios. No es solo eso. Lo que quiero decir por el estado de unión es el testimonio, en muchos casos escrito, de hombres y mujeres de la misma raza que tú y yo, hombres y mujeres bienaventurados, benditos, que son los pioneros de la raza humana, la punta de lanza de la evolución, y que estos hombres y mujeres, para la gloria de Dios y también para nuestra aventura, ¿no?, para nuestro regocijo, han experimentado aquí en la tierra el estado y la condición que ellos llaman de unión con Dios. Algo sublime, algo maravilloso. Y es posible que yo nunca aquí en la tierra lo disfrute, pero me basta con saber que Juan de la Cruz, que Catalina de Siena, que el maestro Eckhart y otros muchos hombres y mujeres, santos, místicos, ¿no?, pues hayan experimentado esto. Pues bien, estos santos nos dicen que es necesario un proceso de sanación, de curación y de purificación. Y en este proceso de purificación es absolutamente necesario que esta negatividad surja, salga a la luz, se asuma, sea acogida. Si no, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si yo no experimento esa profundísima debilidad, esa profundísima fragilidad que, por ejemplo, Juan de la Cruz experimentó durante la noche oscura? El sentimiento terrible que él incluso dice de sentirse condenado. Imaginaros estar en la cúspide casi, ¿no?, de la vida mística, en el estado de iluminación, donde las personas experimentan un gran poder espiritual, donde la vida del espíritu les hace infinitamente competentes. Imaginaros, os decía, que un santo como San Juan o como Santa Teresa, ¿no?, profundamente llenos del Espíritu de Dios, con esas manifestaciones tan poderosas, con esa gracia tan inmensa, ¿no? Qué difícil es no creérselo. Qué difícil es no atribuirse ese poder, esa gracia, ese don, al yo personal, al propio ego. Qué difícil es. Por eso el Señor, que nos conoce, pues tiene que manifestar, tiene que hacernos ver que somos barro. Y como decía San Pablo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro. De esta manera, pues, descansamos en el Señor y podemos ser como niños, que es de lo que se trata. Hay otra cosa muy importante por la cual es necesario también que veamos y que aceptemos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestra humanidad. Y es el grandísimo error que tenemos de que si Dios realmente ve cómo somos, nos va a rechazar.
Esto pues no tiene nada de particular, que pensemos así, porque en la vida que vivimos, ¿no?, en los ambientes en los que nos movemos, pues sabemos muy bien que no podemos manifestarnos como realmente somos, que tenemos que guardar pues una imagen, una cara, una fachada, una educación, y que si un día, por lo que sea, pues imaginaros que uno se emborracha y empieza a hacer el tonto de una manera importante, ¿no? Pues todo el mundo ya lo empieza a comentar y se empieza a reír de él. O si alguno mete la pata de alguna manera también radical, ¿no?, pues todo el mundo lo comenta. Y además ahora, hoy en día, con todos los chismes que hay, ¿no?, y esto supone pues eso, una vergüenza importante, ¿no? Entonces todos sabemos muy bien que la debilidad, la pobreza, los fallos, hay que esconderlos. Entonces hemos llegado a pensar también, ¿no?, que también tenemos que esconderlos delante de Dios, lo cual es pues dañino y falso. Y sobre todo pensar, ¿no?, que Dios nos quiere por lo buenos que somos y que Dios nos va a premiar si hacemos las cosas bien y que Dios nos rechazaría, ¿eh?, si por lo que sea pues metemos la pata. En el camino espiritual, mis queridos hermanos, el objetivo no es ni mucho menos ser niños buenos o niñas buenas, de los que nunca rompen un plato, de los que siempre quedan bien. El objetivo es vivir en verdad. Como dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Bueno, pues el lado positivo y el lado negativo. Y yo conozco mi verdad, conozco pues que tengo momentos de amabilidad y también tengo momentos de rabia. Todos mis bajos impulsos, eso todo es mi verdad también. Me corresponde, me pertenece y debo acogerlo. Lo cual no quiere decir que me voy a permitir, ¿no?, manifestarlo. No. No se trata de hacer el tonto, ni de hacer el bruto, sino que si por la gracia de Dios, y Él lo permite, hay circunstancias en las cuales se va a manifestar tu debilidad, tus bajos impulsos, hay circunstancias en las que tú ya no vas a poder controlarte, que no tengas miedo. Este es el mensaje que te quiero dar. Dios no quiere niños buenos, porque los niños buenos no crecen espiritualmente, se estancan. Y no entran en el reino de los cielos, ¿eh? Por eso dice Jesús a los escribas y fariseos que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Pero los niños buenos, que no quieren renunciar a sus defensas y a su dignidad, y al sentirse mejor que los otros, esos no entran en el reino de los cielos. Por tanto, otra de las consecuencias absolutamente necesarias, ¿no?, de la purificación que significa, por ejemplo, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, la murmuración, la rabia, la impotencia, la queja amarga, ¿no?, es que no vas a juzgar a los demás. No tienes de qué gloriarte. Esto es lo que San Pablo entiende por la carne, que nosotros automáticamente pensamos en el sexo, ¿no? Pero no es solo eso, ni muchísimo menos. La carne es la arrogancia del ser humano que se erige ante Dios con pretensiones y como con derechos, con derecho a que Dios le recompense y le salve y le lleve al cielo. Y desde esa arrogancia y desde esa carne y desde esa prepotencia, pues uno se permite juzgar y despreciar. San Pablo dice en la carta de los Romanos: ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Porque según la vara
por la cual tú juzgas a otro, también te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas también haces las mismas cosas. San Pablo insiste en que no hay razón ya para juzgar, ni para gloriarse, porque todo lo hemos recibido como un don, como una gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto tenemos que vivirlo, que experimentarlo, que acogerlo. El enemigo de la salvación, como digo, es esa arrogancia, la carne, que dice San Pablo, que no es lo sexual, que es yo soy justo, yo soy bueno, yo cumplo, yo me lo merezco, yo no falto, mírame, yo cumplo con mis obligaciones, sigue cumpliendo, que eso te hará bien. Pero que este cumplimiento no te haga estúpido, no te haga orgulloso, no te engría, porque entonces no vas a poder recibir el don de Dios, la gracia, la misericordia. Porque tal vez algún día te sorprendas en profunda debilidad, sin nada. Yo he vivido eso, profundamente débil. Y para gloria de Dios tengo que decir que lo pude acoger con paz, con la paz que tenía en aquel momento. Y no me rebelé contra el Señor. Y gracias a eso, gracias a que vi mi humillación con humildad, pues me hizo bien. Y aprendí. Y me liberó. Y este es el camino, mis queridos hermanos. No hay otro. Por tanto, esta palabra que hoy hemos proclamado, tan poderosa, que el pueblo de Israel estaba torturado por la sed. Y por supuesto, pues, no cantaba ni alababa a Dios. Estaba rabioso. Se quejaba contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído aquí? ¿Por qué? Rabioso, quejándose. Nosotros a lo mejor despreciamos a los israelitas y pensamos que tontos, ¿no? Qué ingratos, qué injustos, qué desgraciados. Después de todo lo que había hecho Dios por ellos. Fíjate cómo se comportaban. Pero si Israel eres tú, si Israel soy yo. Si cuando la circunstancia pues nos ponga ahí, ¿no? ¿Quién sabe si no actuaremos como ellos o peor? Por eso es tan importante, queridos hermanos, una actitud sencilla, humilde. Dios ama al humilde. Y si el Señor, como digo, manifiesta tu pobreza, tu debilidad, tu cansancio, tu rabia, no te preocupes, que esto es bueno, te lo digo de verdad. Te lo digo no porque es lo que se supone que debe decir un cura. Te lo digo desde lo más profundo de mi ser, como amigo y con todo mi cariño. Vívelo con calma, con paciencia. Hay un texto precioso que quiero compartir y con esto ya voy a acabar. Del libro del Eclesiástico. Que dice así. Ese texto es para ti. Hijo o hija, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes, para que seas exaltado en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en los reveses de tu humillación,
sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los aceptos a Dios en el horno de la humillación. Confíate a Él y Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espera en Él. Eclesiástico capítulo 2. Que el Señor esté contigo, te bendiga y le sientas siempre a tu lado. Aleluya.